Buen día, bendiciones, un abrazo muy respetuoso, muy cordial. Les hablamos desde Educate para Educar. En Educate para Educar ya cumplimos 20 años, ya completamos 20 años de capacitación docente al magisterio en Colombia en el tema de la legislación educativa y sus 28 leyes, normas, decretos, resoluciones que van ligadas, conexas y de la mano. Adicional a ello, en Educate para Educar también completamos 20 años en el tema de la asesoría jurídica a los docentes a través de 5 abogados, cada uno de ellos experto en su área del derecho, en su rama del derecho. Aquí no tenemos abogados orquesta, que es que yo soy penalista, civilista, administrativo, contencioso, portuario. No, aquí no tenemos ese tipo de abogados. Aquí cada uno de los abogados es realmente especialista, experto en su rama del derecho. Tenemos un doctor en derecho penal, magíster, tenemos 3, derecho civil, el de la parte laboral y contenciosa administrativa, y tenemos el abogado que tiene doctorado también en derechos humanos y ley de infancia y adolescencia. Entonces aquí abogados orquesta no tenemos. Generalmente ese tipo de personajes le mienten a las personas porque no hay abogados orquesta. Eso es como decir que un médico general, entonces el médico general hace todas las cirugías de todas las demás especializaciones o especialidades. Es exactamente lo mismo decir que usted es un abogado orquesta. El tema de este podcast para hoy, el título de hoy es Acta de exención de responsabilidad favorable. Acta de exención de responsabilidad favorable. Y una colita pequeñita que les voy a contar de un caso que estoy manejando con un colegio privado que va perdiendo el pulso con nosotros en tema de un peritaje que se está desarrollando y que la gente cree que esas minucias o esos detalles o lo que algunos llaman esas pendejadas que se dejan de hacer después no le van a pasar factura. En este caso un colegio privado que va perdiendo el pulso con nosotros y por lo visto toca que vaya listando por ahí 280 millones. Más o menos 280 millones es la tasación. Bueno, y eso sin las costas, ¿no? Porque vamos a solicitar, vamos a invocar las costas. Para los que no saben qué son costas, es que el colegio privado, si pierde con nosotros, tiene que pagar los honorarios que nosotros cobramos. Los honorarios que nosotros cobramos. O sea, de los 2 abogados y de este perito suscrito, quien les habla. Tiene que pagarnos a los 3. El colegio que pierde, eso se llaman costas. Entonces, en un procedimiento en el cual los rectores se atribuyen a esta consideración expuesta, que aclaro, tiene que ser excepcional y tiene que estar muy bien sustentada para ejecutar una autorización y una ejecución del envío de un profesor o del envío de una profesora a cuidar estudiantes de otro grado, porque el profesor titular tiene una cita médica o tuvo el fallecimiento de un familiar o padeció por allá de una emergencia
o por ejemplo que se cayó la bancada y no puede pasar en los colegios rurales, que es muy a menudo que ocurre. Bueno, 20.000 situaciones. El punto vórtice, el génesis es que el profesor lo envían o la profesora la designan o los envían a cuidar a otro grupo de estudiantes de los cuales no son titular. ¿Cómo se maneja allí el deber de cuidado? ¿Cómo se maneja allí el deber de cuidado? Entonces yo tengo que aclarar. Normalmente, en el instante en que ese profesor tiene una hora, entre comillas, libre, o en una hora que no está desarrollando cátedra, pues hay que preguntarse bajo qué norma, o bajo qué ley, o bajo qué procedimiento, o en qué oportunidad jurídica, yo estoy hablando de la parte jurídica. A mí me interesa muy poco y me interesa muy nada las opiniones o los criterios. Yo miro mucho fracasado ignorante allá en TikTok y en Facebook, cualquier cantidad de gente fracasada e ignorante que se creen youtubers, y esta gente fracasada, además de fracasada, es ignorante y se pone a inducir al error a los profesores, y los profesores, bien ignorantes y bien cándidos, caen en esas inducciones a error. Entonces yo aquí no le vengo a hablar de yo creo, yo pienso, yo me imagino, es que yo pensaba, no. Aquí mis criterios valen cero, aquí mis opiniones valen cero, y aquí el proceso caprichoso vale cero. Usted no me crea ni siquiera a mí no necesito que me crea, no me crea por favor, a mí no me crea. Usted tiene comprensión de lectura, supongo que si es docente fue a una universidad, y tiene comprensión de lectura y sentido común. Entonces usted usa la comprensión de lectura más el sentido común y ya usted puede acceder a una lectura crítica de los artículos que yo le brindo. Para eso usted no necesita un doctorado en Derecho, ni ser magíster en Derecho, ni tener una especialización en Derecho. Tiene que saber leer y tener comprensión de lectura y ya. Yo le doy los artículos, usted va y los lee, y los artículos le aclaran y le explican. Por eso le hago la advertencia. No me crea ni siquiera a mí, es que yo no necesito que me crea a mí. Porque yo no necesito hablar de mi cosecha, ni de mis opiniones, ni de mis caprichos, ni de que yo pensaba. Entonces debe entender usted que esa situación en la cual se me revelaban muchos rectores escribiéndome que no, que eso era mentira y que inducción a error y que... Bueno, si usted dice que eso es mentira y es inducción a error, muéstreme los artículos en donde sí dice que usted puede hacer eso. Y si no, deje la payasada y deje el circo y deje el show. Porque usted no está hablando allá con sus profesores que usted los manda y los humilla, los pisotea, los menosprecia, los menoscaba, los por debajea. Usted está hablando con una persona que lleva 20 años en esto. Solo llevo 20 años conociendo del derecho en legislación educativa y soy autor de 5 libros para la gente que a veces se equivoca y piensa que uno es un youtuber de ocasión o que apareció ayer con la pandemia. Yo ya cumplo ahorita el próximo 10 de febrero. El próximo 10 de febrero cumplo con mi conferencia número 4000. Voy a dictar mi conferencia número 4000 conferencias. 5 libros, 20 años de experticia, 3 tutelas revisadas por la Corte Constitucional. Eso es lo que medio me acompaña para poder hablar con autoridad. Y no hablo de mi criterio, sino de las normas. Yo le aclaro que el marco normativo vigente no establece de manera expresa por ningún lado taxativo una disposición
que faculte al rector, pues si no, pues que me la traigan, que lo faculte para ordenar unilateralmente a un docente que vaya y cubra la ausencia de otro durante el tiempo de su jornada laboral no asignada a clases. Eso se hace, aclaro, por eso dije excepcional en el marco de una autonomía escolar. Y lo tiene que hacer en un conducto regular y debido proceso conforme a unas funciones de organización académica y administrativa que le corresponden dirigir al señor rector o director rural. Entonces no es que yo soy autónomo y yo mando, no, como me dijo por ahí un ignorante que llegó a rector, no, 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 no. No es que usted mande y no es que usted tenga un marco normativo vigente que le establezca ese poder unilateral. No hable payasadas que no son. No haga el ridículo. No hay un marco normativo vigente, pero si lo tiene, hágale y me lo muestre. Lo que sí tiene es que en el marco de la autonomía escolar y conforme a esas funciones de organización, que obviamente son académicas y administrativas no más, pues es posible que el rector de una manera consensuada, le solicite dicha colaboración concertada y excepcional a ese profesor o a esa profesora. Aclaro, siempre que le respete los límites de la jornada laboral semanal, que son 40 horas, que eso lo establece el decreto 0277 de 2025, cuyo artículo primero modificó el artículo 2.4.3.1.2 del decreto 1075 del 2015 o DURCE. Por otra parte, pues habrá momentos o situaciones excepcionales en donde no sea posible atender la ausencia de un docente dentro de ese horario ordinario o a través de unos mecanismos de distribución interna, vuelvo y aclaro, que sean consensuados y valorativos. Entonces el rector podrá reunir su autonomía ahí sí y recurrir a una asignación de horas extras, que eso es diferente. Entonces, de acuerdo a lo previsto en el artículo 17 del decreto 284 del 2024, ¿qué se entiende por horas extras? Pues aquellas que se asignan por fuera de la jornada laboral ordinaria del docente. Y proceden esas horas extras sujetas a unas labores académicas en aula o que estén siendo direccionadas, qué sé yo, a orientación escolar o a un apoyo pedagógico, o que no puedan ser asumidas por otro docente dentro de una asignación académica reglamentaria. Ahora, la autorización y la ejecución de estas horas adicionales pues debe responder a unos criterios de necesidad. Vuelvo y reitero por quinta vez, son excepcionales, que haya una disponibilidad presupuestal y un reconocimiento económico, y en todo caso pues debe cumplir con unos procedimientos establecidos por la entidad territorial certificada en educación. Eso no fue que al rector le dio la gana, como me escribió por allá un rector en el interno, de la manera más pedante, ignorante, ridícula y payasa. Estos tipejos que llegan a rectores y son bien ignorantes y creen que escribiéndole a uno para insultarlo ahí al interno y decirme desmanes y bobadas y payasadas ridículas, entonces ya, con eso ganan mucho. Y como yo se lo dije, le dije, no, no se equivoque, yo no soy uno de los profesores de su planta docente. Usted no está hablando con ningún ignorante. Usted está hablando con una persona que lleva son 20 años en esto. Y usted a lo sumo, por allá llevará 2 o 3 años de rector, porque con lo que me está diciendo se nota leguas que es un perfecto ignorante en la parte administrativa. Entonces tenga usted bien en claro ese aspecto, porque de ahí se deriva el caso que yo les quiero contar hoy. Entonces resulta que la profesora me escribe al interno y me dice, yo necesito un acta de exención favorable a mi causa. Le dije, ¿por qué? Me dijo, porque es que resulta que ese rector a toda hora me está poniendo a mí a cuidar a otros estudiantes, que porque una profesora se la pasa de enfermedad en enfermedad
y la señora nunca viene a dar clases, se la pasa, se enferma en la casa y nunca viene. Y donde le llegue a pasar algo a esos estudiantes, ¿qué? Y entonces él me dice que eso es mi obligación. Y entonces yo le tengo que hacer la claridad a la señora, le digo en qué consiste el acta de exención, para qué le va a servir, cómo le minimiza el riesgo y cómo le atenúa. El acta de exención de responsabilidad tiene dos aspectos: o lo exime totalmente o lo atenúa de una manera considerable, brutalmente le atenúa. ¿Por qué? En un renglón le voy a decir que es un acta de exención. Un acta de exención de responsabilidad simplemente es la respuesta que usted le va a dar al juez o al de la Procuraduría en el disciplinario cuando le hagan la pregunta: y si usted sabía que eso podía ocurrir, ¿por qué no hizo nada? Eso es el acta de exención de responsabilidad. Eso no necesita términos técnicos y allá super, hiper, mega, ultra académicos, jurisprudenciales y con doctorado en constitucional para que usted la entienda. No. Sencilla y llanamente, el acta de exención de responsabilidad es un documento, eso sí, bien elaborado, bien estructurado. Tiene que redactarlo una persona que realmente sepa. Eso no es balbucear allá tres estupideces, como muchos creen, de manera ignorante y neófita. No. Eso no es ya escribir tres pendejadas y balbucear tres estupideces. No. El acta de exención de responsabilidad es un documento eminentemente jurídico y estrictamente constitucional que, reitero, o lo exime de la responsabilidad penal y civil y disciplinaria, o como mínimo es un atenuante bastante considerable. En el caso que nos concita hoy en este podcast, pues el acta de exención fue totalmente favorable. ¿Por qué? Porque a veces le solicitan a los docentes que cuando se ausenten, pues dejen actividades propias del área asignada, de tal manera que los estudiantes pues no se atrasen en sus aprendizajes académicos y propios pues de lo curricular y demás. Pero la pregunta es si este procedimiento es legal y bajo qué norma se respalda. Entonces, vea, los artículos 2.4.3.2.3 o 24.323, como usted lo quiera tomar, y el 24.333 del decreto 1075 del 2015, así como lo que prevé el numeral 10.7 del artículo 10 de la ley 715 del 2001, y obviamente conexos ligados de la mano con el deber de garantizar la prestación continua del servicio educativo y obviamente con el deber de cuidado y el principio de eficiencia, porque se toca hacer una ponderación en la cual usted no puede acortar el servicio de educación porque usted estaría violando la eficiencia administrativa y se estaría violando de paso el artículo 209 de la Constitución Política. Pues en ese caso el rector está facultado para adelantar unas acciones preventivas y correctivas que sean necesarias para asegurar la continuidad de la formación de los estudiantes. No obstante, eso no es autoritario, ni eso es monárquico, eso no es para reyesuelos, no. No obstante, se debe garantizar en todo momento que haya una supervisión adecuada de los estudiantes, evitando eso sí que los estudiantes permanezcan sin vigilancia ni acompañamiento. Pero cuando no hay ese tipo de vigilancia y acompañamiento, la pregunta es, en ese contexto, cuando el titular está ausente por un permiso remunerado, por una vaina de salud, porque se le murió un familiar, por etcétera, la institución educativa a través del rector sí está
obligada a garantizar la atención y supervisión de estos estudiantes, obviamente por deber de cuidado, y tiene que ser de una manera adecuada, y no pueden dejar el grupo sin vigilancia ni acompañamiento. Y si usted mira eso desde la parte jurídico-legal, más que el aspecto académico curricular, el artículo 57 del decreto ley 1278 del 2002, y de ese hasta el artículo 65 del decreto ley 2277 de 1979, y hay algunas directivas. Yo encontré una por ahí revisando. Encontré una directiva del Ministerio de Educación, la ministerial es la, esperen un segundo, no quiero inducir a error, directiva ministerial número 16 del 2013 del Ministerio de Educación Nacional. Habla sobre los permisos remunerados concedidos a docentes por causa justificada, que aclaran ahí, de ninguna manera generan una vacante transitoria ni definitiva. De ahí era que yo sacaba, algunos profesores decían, no, pero es que yo me fui a pedir permiso médico y allá ocurrió el accidente y el otro profesor estaba cuidando. Y yo les decía, no, es que usted no generó ninguna vacante transitoria ni una vacante definitiva. Ni hay un procedimiento de nombramiento provisional o un encargo o un reemplazo, ni tampoco hay una recuperación de tiempo por parte del docente beneficiario, no. Es simplemente un permiso de salud o una situación de un familiar fallecido o que no llegó el profesor por X o Y razón o situación de fuerza mayor. En ese contexto, pues le corresponde al rector o al director de la institución educativa, porque él es el presidente del gobierno escolar, pues conforme al proyecto educativo institucional tiene que garantizar la continuidad del servicio educativo y tiene que obviamente tomar y adoptar unas medidas internas que sí aseguren ese tipo de atención, que tiene que ser pues conforme al proyecto educativo institucional. Y entonces debe asegurar el cuidado, la supervisión y el acompañamiento de los estudiantes para que no queden sin vigilancia. Y eso lo tiene que hacer en observancia, obviamente, del artículo 67 de la Carta Política, el derecho a la educación. Pero resulta que a veces estos profesores se extralimitan en funciones y se exceden y mandan allá a los profesores ni siquiera por escrito, sino que los mandan allá, a lo chévere. Entonces por ahí no es. Entonces, lo que implica organizar la manera interna de la atención y garantía del servicio de la educación a los estudiantes para que haya alguien siempre que los supervise y los acompañe de manera académica, cognitiva, curricular y pedagógica, cuando hay un periodo de ausencia de otro docente, de otro profesor, pues lo relevante allí es que el grupo no quede sin vigilancia o acompañamiento más que una tarea o un trabajo que les deje el otro profesor. Pero lo que sí se debe entender es que existe una responsabilidad institucional, o sea, del colegio en general, que responde al deber del cuidado y al derecho fundamental a la educación de los estudiantes. Pero eso en ninguna circunstancia, se toma como un poder monárquico de reyesuelo, ni tampoco una dictadura que está montando allá el rector. No. En esos procesos siempre es consensuado. Aquí para el caso que nos concitan, donde el acta de exención es favorable para nosotros y la profesora no tiene por qué responder, es de dos estudiantes que se ponen a jugar dentro del salón y el uno le pareció chistoso y le pareció payaso coger un termo y tirárselo al otro, y el chistecito le salió en 7 puntos en la cara. Pues traía un termo para el jugo, para la gaseosa, para el líquido que le dan los papás en sí. Y se pusieron a jugar y le pareció payaso, le pareció chistoso tirarle el termo en la cara al otro, y eso le ocasionó 7 puntos.
La pregunta del millón. Primero, ¿por dónde nos metimos a defender a la profesora? Pues defendimos a la profesora arrancando desde la raíz del asunto. ¿La profesora era la titular de ese salón? No. ¿La profesora estaba en su hora libre? No. ¿La profesora tenía la obligación de estar allí en ese salón y se lo entregaron por escrito? No. ¿La profesora estaba obedeciendo al plan educativo institucional en ese momento porque la orden la dio verbal el rector y tenía que acatarla o acatarla o acatarla? No. Porque así él sea el rector, el debido proceso no es verbal ni es oral, ni el conducto regular mucho menos. Todo tiene que ser por escrito. Por ahí la primera defensa con la profesora. La segunda defensa que le hicimos es que en cuántos milisegundos se necesita para que un estudiante le arroje a la cara el termo al otro. Y si la profesora es flash para acudir a salvarle la cara al otro. Entonces allí lo que están pidiendo los papás del agredido es que el colegio, estoy hablando de un colegio oficial, público, oficial y público, es que allí el colegio tiene que responder por las cirugías plásticas del estudiante, que porque la EPS no se las cubre. Entonces demandan al colegio para que pague por las cirugías plásticas y porque le metieron la ley 2503 de 2025. El pelado se siente que con esa apertura en el rostro, con esa cicatriz, con ese orificio de 7 puntos en la cara, pues que no quiere ir al colegio, que se siente avergonzado, que él está ansioso, que está depresivo, que no quiere volver al colegio, que él quiere desertar del colegio, que no quiere volver a estudiar. Pues esos son daños psicológicos, emocionales, psíquicos y sobre todo físicos. Entonces ahí está, en donde usted tiene que organizar esa estructura de mirar cómo el acta de exención va a ser favorable a su pedimento. Y entonces no puede ser, por eso aclaro, y soy tan tajante, y soy tan radical, aclaro, eso no puede ser un documento ahí chichipato de 3 pendejadas y 2 estupideces que se ponen a improvisar algunos profesores que viven su vida así, improvisando a todo momento, improvisan con su libertad, improvisan con su trabajo, improvisan con su dinero. No, mijo, la vida no es así. Zapatero a tus zapatos, usted sabe de química, de español, de filosofía, de matemáticas. Yo le decía un día a un profesor que me exasperó con su arrogancia y su estupidez. Era tan estúpido que lo mismo estúpido era arrogante. Yo le decía, no, profesor, yo por eso no me meto a dictar clases de trigonometría. Usted es el profesor de trigonometría y usted puede ser pedante y arrogante con sus números. Pero cuando usted se mete en mi campo, que es el derecho, en el cual yo llevo 20 años, nos tenemos que ver las caras bien. Porque es zapatero a tus zapatos. Y un profesor de trigonometría y cálculo viniendo a enseñarme a mí sobre la tutela y los argumentos. Entonces, no. Zapatero a tus zapatos. Pero hay gente que le gusta andar de fracaso en fracaso y de pérdida en pérdida y de improvisación en improvisación, allá cada cual. Esta profesora logró salvar el cuello en esa demanda y la tarea del acta de exención fue favorable a la profesora porque nosotros hicimos los pasos que corresponden. La profesora nos pagó el acta, fue y la radicó en la Secretaría de Educación, Inspección y Vigilancia, fue y la radicó en la personería, se la radicó al consejo directivo,
Hay un error gravísimo en la gran mayoría de los colegios que yo veo, reitero por séptima vez en este audio, yo llevo son 20 años en esto, y he visto siempre el mismo error. Todo el mundo cree que el rector es un monarca o un dictador suelo. Y algunos rectores de esos todavía se creen reyesuelos y dictadorzuelos, amparados por los delincuentes de la Secretaría de Educación, lo que se llama el amiguismo, los compadres, los que juegan tejo, toman cerveza, son parceros, y el rector roba, el rector es un delincuente, el rector encubre, el rector hace y deshace, y sus delincuentes cómplices de la Secretaría de Educación solo le tapan. Y yo le aclaro a más de uno, mijo, eso les funciona allá, en su corruptela interna, pero cuando uno los coge con un disciplinario y los coge con una situación de una denuncia penal bien estructurada, bien organizada y bien elaborada, ahí vienen los dolorosos, mijo. Ahí viene su rosario con la parte de los dolorosos y aprenden que ni son reyesuelos, ni son monarcas, ni están por encima de la ley. Y algunos se pegan una estrellada bien brutal. Entonces, no. Entienda que hay un error gravísimo que tienen muchos profesores y yo los voy a desengañar en este audio. Mijo, el rector ni es un reyesuelo, ni es un monarca, ni es un dictadorzuelo, ni es el que manda. El que manda es el consejo directivo. El que manda, la última palabra la tiene el consejo directivo. ¿No me cree? Bueno, vaya busque en el decreto 1075 del 2015, vaya busque en donde habla de las funciones del consejo directivo y de las funciones del rector. A ver si el rector manda al consejo directivo o si el consejo directivo manda y el rector es un ejecutor. Y hablamos. Porque es que lo rico, lo chévere, lo interesante, lo bonito del conocimiento es que usted lea, aprenda y uno puede armar un coloquio bonito y habla chévere. Pero cuando viene un ignorante, pelele, pelafustán, mequetrefe, que ni siquiera lee y que su arrogancia y su pedancia viene de su mera ignorancia, pues ese lenguaje es inocuo, es inane. Usted le está hablando a una pared. No pierda ni desperdicie su tiempo. Y eso le digo yo a muchos profesores. ¿Qué hace usted perdiendo el tiempo con ese reyesuelo, con ese monarca, con ese dictador suelo? Métale su denuncia penal, su demanda penal, métale su estructura disciplinaria, le mete un denuncio penal bien organizado, bien estructurado, que no lo archiven y lo pone en vueltas bonito. Ábrale un disciplinario, un pliego bien con todas las pruebas y testigos y lo pone bonito. Y algunos profesores piensan que es imposible y no. Yo en Barranquilla, se lo puedo decir con ciudad y todo, en Barranquilla había un profesor que era abusador sexual y ya había pasado por 4 colegios abusando niños en Barranquilla. Y el compañero, el compadre, el parcero, el cómplice, era uno de inspección y vigilancia. Eran parceros, amigos, compadres. Y lo único que hacía era que cada que salía una denuncia por abuso sexual, cambiaba de colegio a este abusador. Hasta que le pillamos el modus operandi y ellos pensaron que se salían con la suya. Y resulta que lo que hicimos fue meter de cómplice al de inspección y vigilancia. Eso fue ya hace 4 años, pero funcionó. Entonces desengáñese con eso y asesórese sobre todo de gente que realmente sepa para que usted no se vaya por ahí a meter en problemas graves, serios, delicados. Y le reitero, cuando un rector a usted lo envíe a cuidar a un grupo en la ausencia de un docente que no va a estar en esa aula de clase por X o Y razón, le reitero, la razón es lo de menos, que se le murió un familiar, que
que está por allá en un atropellamiento, que se cayó la bancada, que tuvo un problema familiar muy berraco, que no pudo llegar, punto, ya, listo, no puede. Y lo enviaron a usted a cuidar ese grupo. El rector le tiene que justificar eso y por escrito. Eso no es que usted es de la planta docente, no, mi hijo, eso no es una justificación. Lo que es que yo mando aquí, eso tampoco es una justificación. Hay conducto regular, hay debido proceso y están trabajando es con menores de edad, no con papayas, ni con papas, ni con yuca. Allá no están trabajando con paquetes de chitos, mijo. Están trabajando con menores de edad. Entonces, gracias a esa acta de exención, bien elaborada, bien estructurada y bien radicada, y que la profesora siguió las instrucciones, el acta de exención fue favorable y no hay responsabilidad de la profesora. ¡Ay, mentiroso! Está en el mismo salón. Sí, mijo, pero ella no es Flash para ir a cogerle la mano al otro y que no le tire el termo. Eso lo dice allá, en el inciso final, oiga, lo dice en el inciso final del artículo 2347 del Código Civil. Si es humanamente imposible evitar eso, si no lo puede evitar, pues no hay responsabilidad. Entonces el acta de exención nos fue favorable, les cuento esa historia para que lo tenga en cuenta cuando a usted lo envíen a cuidar a otro grupo de estudiantes, o sea, muy a menudo que lo ponen en esas, yo le sugiero que haga el acta de exención de responsabilidad. Si ya la tiene como cogida de la piola, de que el rector lo hace es como por hostigamiento, como por acoso laboral, como porque se la tiene a usted montada y solo la pone a usted o lo pone a usted profesor o profesora en esos reemplazos, métale su denuncia penal por acoso laboral. No meta la denuncia en disciplinario porque eso es salud a la bandera. Ahí el acoso laboral métalo penal, penal, penal. Y eso va bien en popa, bien elaborado, bien estructurado. Contrate, eso sí, gente que sepa el tema. ¡Ay, solo a usted! No, contrate el que quiera. A mí me da igual, todo el mundo tiene derecho a comer y a trabajar. Pero yo le sugiero, lo óptimo, lo esencial sería que usted contrate gente que realmente sepa, que usted sepa que esa gente realmente es idónea, que le ofrece un buen servicio y que va a tener unas posibilidades de éxito superiores. Eso es mi consejo. Y para cerrar este audio, este podcast, miren, muchos profesores me dicen, ay, que la tutela para el traslado no ordinario. Sí, sí se puede la tutela para el traslado ordinario. Ay, que todas se ganan. No, no todas se ganan. Ay, que entonces se pierden todas. No, no todas se pierden. Pero yo les aclaro y por eso soy tajante. Nosotros trabajamos la tutela de una manera absoluta, total y radicalmente diferente porque no a todos los profesores les decimos que sí. No a todos los profesores les decimos que sí. Aquí nosotros evaluamos, analizamos, estudiamos y si tenemos la posibilidad de éxito, pues obviamente nos vamos a meter. Si no vemos posibilidades de éxito, usted no tiene testigos, usted no tiene extrajuicios procesales, usted no tiene documentación, usted no tiene sino solo su palabra, ¿para qué le vamos a robar su plata y a engañarlo y a generarle falsas expectativas? Eso es ridículo y es irrespetuoso. No lo vamos a hacer. Y cuando hay profesores que de manera ignorante, oiga, se descaran, a veces se descaran de la ignorancia. No, que es que haga la tutela, para eso le estoy pagando. Y yo no, venga. Es que usted tiene que entregarnos el relato de los hechos y los argumentos para nosotros poderle dar un piso jurídico y poder ir a la pelea. No es que para eso le estoy pagando. Y yo no, venga, deje de ser ignorante. Es que yo no soy adivino, ni he hecho las cartas, ni tengo una bola de cristal para saber qué fue lo que pasó. ¿Cómo voy a armar una tutela sobre supuestos que usted ni siquiera me ha contado, ¿no? El que tiene los detalles y el que tiene la estructura, el andamiaje, el relato, los argumentos es usted. Y entre más detallados me los brinde, más estructurados, más organizados, me los entreguen ítems bien claros, si fuera eso cronológico, pues hay posibilidades de éxito con la tutela superiores. Pero si no me entregan nada y dice que hágame la tutela, así me tocó decirle a una señora. No es que para eso le pago, le digo, no, mi señora, quédese con su plata y busque otra persona. Es que yo tenía que hacerle el relato y que yo tenía que hacerle los argumentos como si yo fuera divino, yo
echara las cartas o tuviera una bola de cristal. Hay gente que realmente la ignorancia sí es su pan de cada día. Eso era la estructura de este podcast para hoy, titulado El acta de exención de responsabilidad favorable. Vuelvo y le repito, el acta de exención puede liberarlo totalmente en algunos casos, puede, y en algunos otros casos le atenúa la responsabilidad penal, le atenúa la responsabilidad civil, le atenúa la responsabilidad disciplinaria y lo exime de una acción de repetición. Entonces vuelvo y reitero, eso es un trabajo de 50-50, le digo yo a los clientes. Nosotros vamos a construir una casa de 2 pisos con su proceso. ¿Cómo así? Sí, esa es la analogía. Usted construye el primer piso, que son los argumentos y el relato que usted me entrega. Pero si sus argumentos y sus relatos son por ahí de 5 renglones bien chichipatos y bien desordenados, pues obviamente el segundo piso va a quedar también enclencle y torcido y se le caen las columnas. Entonces así las cosas no funcionan. Y no cogemos todas las tutelas, no las cogemos todas. Ahí ganamos, en la semana inmediatamente anterior, ganamos 3 tutelas en rama seguiditas, 2 de traslado y una de nulidad de un caso súper delicadísimo que tenemos. No puedo comentar el caso porque precisamente es muy delicadísimo. E incluye un abuso sexual, es lo único que le puedo decir. Incluye un abuso sexual. Delicadísimo el caso porque hay como 7, 8 funcionarios allí, encubridores, delincuentes asquerosos y repugnantes, encubridores cómplices. Y bueno, el caso delicadísimo, pero ganamos las 3 tutelas en rama, nos fue bien y hemos ganado esta acta de exención de responsabilidad favorable. Vuelvo y repito, sí se puede, pero bien organizada. Si usted la requiere, 305-416-0114. Si usted requiere el acta de exención de responsabilidad o usted requiere una tutela o usted requiere una denuncia penal bien redactada, bien elaborada, bien estructurada, pues usted nos contacta. 305-416-0114, por favor, en horario laboral. Una señora escribiendo es que a las 11:13 de la noche, que es que llamo para decir, no, venga señora, horario de oficina, no sea irrespetuosa. Y se ponen de mal genio, oiga, la urbanidad de Carreño les quedó grande y son disque profesores, ¿cómo serán dictando clase? No, a las 11:13 de la noche, ¿quién le va a responder? Eso no. 305-416-0114 de 8 a 6 de la tarde, 8 de la mañana a 6 de la tarde.